La vista en planta consiste en representar una edificación vista desde arriba, pero con la peculiaridad de que se mostrará solo aquello que esté por debajo de un plano de corte, ubicado generalmente a una altura de entre 1 y 1.5 metros. Esta representación deberá hacerse con una vista ortogonal, es decir, todas las líneas estarán a un ángulo de 90 grados con respecto al plano de corte. Además, hay que tener en cuenta los siguientes criterios. Los planos arquitectónicos e ingenieriles solo son útiles si son claramente comprensibles. Para esto, se debe mostrar la diferencia entre los elementos que se cortan, los que están a la vista y la información agregada. Para lograr esto, en AutoCAD se debe hacer uso de diferentes capas con diferentes espesores de línea. Por lo general, con 3 tipos de líneas se logra esto. Por ejemplo, podemos tener que para los elementos que se cortan, podemos usar la línea gruesa. Para los elementos de construcción que están a la vista y los símbolos, se puede usar la línea media. Y para las dimensiones y ejes, se puede usar la línea delgada. En la imagen que encontramos en la parte inferior, podemos ver los diferentes tipos de espesores que se pueden usar. La elección de cada uno de estos, de cuál será el grueso, cuál será el medio y cuál será la delgada, dependerá de cada uno de ustedes, siempre teniendo en cuenta que debe haber un contraste entre estas. La representación de los muros. Los muros son elementos utilizados para la división de espacios en una edificación y además, en algunos casos, pueden ser usados como soporte de la misma, como es el caso de los muros estructurales. Dependiendo del material y la escala de representación, estos pueden dibujarse de diferentes formas, como las mostradas, pero teniendo en cuenta que están compuestos por 2 líneas gruesas paralelas entre sí. Además, dependiendo de la escala en que se dibuje, podrá tenerse más o menos detalle dependiendo de su representación. Por ejemplo, los muros estructurales entre escala 1 en 200 y 1 en 100 se representan completamente oscuros, es decir, que se usará un relleno sólido para la representación del muro entre las 2 líneas que componen dicho muro, mientras que en escala 1 en 50 a 1 en 5, esta representación corresponderá en líneas diagonales punteadas. Podemos ver también que los muros divisores de concreto podrán ser en escala 1 en 200 con un relleno completamente sólido, mientras que en 1 en 100, 1 en 50 y 1 en 25 esta va cambiando. Lo mismo puede ser para muros divisores en ladrillo, en los cuales entre la escala 1 en 200, 1 en 100 no tienen ningún relleno, pero en la escala 1 en 50 y 1 en 25, 10 o 5 ya tendrán una representación con líneas diagonales. Asimismo, dependiendo de la altura del muro, este puede representarse con diferentes calidades o grosores de línea, siendo las más gruesas para la representación de muros altos bajo techos que han sido cortados o alcanzados por el plano de corte. Las líneas intermedias para muros altos sin techo, pero que también han sido alcanzados por ese plano de corte, y las más delgadas para los muros bajos o muros de ventana. Estos muros no fueron alcanzados por el plano de corte. Para la representación de las puertas se usan 3 elementos principales, que son la hoja de la puerta, que correspondería a esto, el recorrido de la misma, que sería esto, y los muros aledaños que soportan a la puerta, esto, que vistos en planta o desde arriba serían estos elementos: muros, hoja, recorrido. Y dependiendo de la escala se le colocarán más detalles o no. Por ejemplo, veamos la puerta en escala 1 en 200. En esta se ven solamente los elementos mencionados anteriormente, pero si vemos la escala 1 en 25, en esta veremos que aparecen los marcos de las puertas, la información sobre su anchura, sobre su altura y además la numeración que llevará en el plano. Es importante recalcar que las puertas en las vistas en planta siempre se representan abiertas y con líneas continuas, de grosor intermedio a delgado. Existe una gran variedad de puertas
como son las abatibles, corredizas, doble abatimiento de una o de dos hojas, plegables, etc. Y de acuerdo al tipo de puerta que sea, será su representación en el plano. En cuanto a la ventanería, esta se representa con 4 elementos. El marco de la ventana, sería este, el vidrio, el vano de la ventana, o esta parte del muro bajo, y los muros donde está ubicada la ventana. Serían estos dos. Vistas en planta corresponderían. Estos son los muros, este es el vano, estos son los marcos y este es el vidrio. Las líneas a usar deben ser continuas, con intensidades medias a suaves, y dependiendo del tipo de ventana será su representación. Además, al igual que con las puertas, dependiendo de la escala también tendrá más o menos detalles. Ahora representaremos en AutoCAD el plano que estamos viendo en pantalla. En él se pueden observar las dimensiones, los elementos y cómo estará constituido. Entonces, vemos que dentro de estos elementos tenemos un muro, tenemos dos ventanas y tenemos una puerta. La idea es hacer esta representación en una escala 1:50, por lo que vamos entonces a escoger cómo vamos a representar nuestros elementos. Primero que todo, debemos configurar nuestras capas. Para esto, lo que debemos hacer es ir a propiedades de capa, y aquí vamos a seleccionar una capa para nuestros muros. Entonces damos nueva capa, vamos a llamarla a muro A, porque estamos hablando de lo arquitectónico, y muro para decirnos que es precisamente el elemento muro que estamos haciendo. Esto lo dejamos igual. Vamos acá y tenemos tipo de línea continua. El color, vamos a seleccionar un color 5, aceptar, tipo de línea continuo, grosor de línea, vamos a seleccionar un grosor de 0.4, y listo. Entonces vamos a seleccionar otra capa para los siguientes elementos. Cuando vemos la ventana, vemos que las ventanas tienen un vano, es decir, un muro más bajo, por lo que entonces vamos a crear una capa precisamente para ese muro bajo. Entonces, vamos a darle nueva capa, vamos a decirle que es arquitectónico, que es un muro, pero que es bajo. Vamos a darle un color 150. Vamos a decirle que es continua, pero vamos a darle un grosor de 0.18. Y aquí podemos ver el contraste entre estas dos líneas. Una es más gruesa que la otra. Para la puerta, crearemos una capa que sea arquitectónico, puerta, y vamos a darle un color también de 150, un grosor de línea de 0.18 y que sea continuo. Y para las ventanas vamos a darle un nuevo arquitectónico, ventana, vamos a darle un color 6, tipo de línea continuo, y un grosor vamos a dejarlo en 0.18. Listo, entonces por ahora dejemos esta configuración de capas, cerremos y empecemos a dibujar. Como podemos observar, en nuestro plano tenemos nuestras dimensiones. Estas dimensiones pueden ser determinadas por el arquitecto o puede ser una construcción ya existente en la cual se hizo un levantamiento, es decir, se midieron todos los elementos
muros, puertas, ventanas, todo en la edificación, y ahora se está tratando de plasmar esa información en un plano digital, en este caso en AutoCAD. Empecemos por verificar las unidades de nuestro proyecto. Entonces debemos darle de WG Units, Enter, y nos sale que ahora mismo mi proyecto está en metros, entonces es lo correcto. Puedo darle Escape. Ahora vamos a dibujar nuestros muros. Viendo el dibujo que tenemos en la parte inferior, podemos ver que las dimensiones están marcadas en la parte interior, por lo que vamos a utilizar esas distancias para crear nuestro muro como primera instancia. Seleccionamos la capa correspondiente a los muros, en este caso a muro. Vamos a la opción polilínea, también puede ser la opción línea. Hacemos clic y vamos a empezar con el muro del lado izquierdo. Ese muro tiene, según el dibujo, 2.88 metros de alto. El muro superior tiene una distancia de 4.57 metros. Y como es rectangular, pues estas dimensiones son las mismas. Puedo hacer el rectángulo terminándolo así. Puedo también escribir las distancias y terminar el rectángulo de la misma forma. Ahora, observando el dibujo, puedo ver que los muros todos tienen el mismo espesor. Por lo que me puedo ir aquí a Desfase, le puedo dar el espesor, en este caso 0.17, Enter, y selecciono el elemento. Ahora, como hice las medidas internas, tengo que hacer el desfase hacia afuera, no hacia adentro. Si lo haría así, estaría haciéndolo mal según las distancias que tomé. En este caso es hacia afuera. Y doy clic afuera. Y ahora puedo cancelar la opción, puedo revisar estas distancias que corresponden a las que estaban en el dibujo. Y procedo ahora a ubicar las puertas y las ventanas. Entonces, para esto, me voy a la opción línea. Vamos a empezar con las ventanas que están en la parte inferior. Puedo ver que la primera ventana está medida desde la derecha a 0.68 metros de la esquina externa de nuestro muro, o sea, desde esta esquina. Entonces, sin dar clic, paso el mouse, veo que me sale la ayuda de AutoCAD. Sin hacer clic, muevo el mouse y puedo ver que me sale una ayuda que dice extensión. Entonces le doy la distancia 0.68, le doy Enter y aquí empieza a dibujar. Entonces voy a dibujar una línea que correspondería a la primera parte de la ventana. Entonces aquí empieza mi ventana. Ahora, la ventana tiene un ancho de 0.65. Puedo darle aquí en desfase, escribir 0.65 y seleccionar esta línea y darle hacia el lado izquierdo. Ahora, viene un muro que está de 0.43 metros. Entonces, otra vez opción de fase, 0.43, Enter, selecciono el objeto de referencia y voy y lo copio. Listo. Ahora, viene la ventana, en este caso es una ventana de 1.6 metros, o utilizo otra vez la opción de fase, 1.6, selecciono la línea y lo ruedo. Listo. Como aquí va ventana, esto corresponde a agujeros en el muro, por lo que debo quitar el muro que está allí. Para esto me voy a la opción recortar. Me dice que designe los objetos de referencia, en este caso no le voy a dar referencia, o puedo darle que la referencia de corte van a ser estos. Doy Enter y selecciono lo que voy a borrar. Listo. Y ahí me quedaron los agujeros para la ventana. También hay que hacer el agujero de la puerta, que según el plano de referencia que tenemos, desde la parte interior, o sea, desde aquí hacia arriba,
estaría a 0.29 metros. Entonces uso la opción extensión, le doy 0.29 y dibujo la línea de referencia. Doy la opción desfase, el ancho de la puerta, o sea el agujero de la puerta va a tener 0.9 metros. Selecciono 0.9 y muevo el desfase de la puerta. Listo. Ahora hago lo mismo que hice aquí para hacer el agujero, que es recortar. Le doy la referencia, que serían este y este, enter, y borro lo que no me interesa. Entonces ya tengo los agujeros para las puertas y para las ventanas. Empecemos ahora con las ventanas. Para las ventanas tenemos que, una vez hecha la ventana, se debe tener en cuenta que el plano de corte estaría por encima de un muro que sería el vano de la ventana. Entonces, en esta vista se estaría cortando este muro, pero aquí abajo se vería un muro bajo, valga la redundancia. Entonces, vamos a seleccionar aquí muro bajo, vamos a usar la opción línea y creo el muro bajo. Listo. Como es escala 1 en 50, nuestra ventana debe tener ciertas características. Dentro de esta está que, vamos a empezar por esta más pequeña, que se le debe ver el marco. Por lo que voy a crear un marco de 5 centímetros generalmente, o sea 0.05. Perdón, vamos a seleccionar la capa correspondiente a ventana. 0.05, 0.05, listo. Ahora lo que hago es mover esta pieza desde el punto medio. Voy a pegarla aquí en el punto medio y hago lo mismo para el otro lado. Selecciono la pieza, copio y la pego del otro lado. Y lo que nos faltaría por último sería el vidrio. El vidrio podemos representarlo con una línea simple entre el marco o darle un grosor específico dependiendo de la escala. También nos faltaría que podemos poner esta línea para que se vea el marco, copiarla, ponerla aquí y aquí. Y listo. Y ahí nos quedaría nuestra primera ventana. Vamos con nuestra segunda ventana. Tenemos este objeto de referencia que lo hicimos. Vamos a colocarlo aquí. Y vamos a también a colocarlo aquí. Hacemos nuestra línea del vidrio. Y hacemos la de los marcos. Listo. Entonces ya podemos ver nuestras ventanas, nuestros muros, nos faltarían la puerta. Ahora, una cosa, y es que actualmente no estamos viendo los grosores de línea, porque vemos que aquí todas las líneas, a pesar de que tienen colores diferentes, tienen el mismo grosor en representación, pero nosotros configuramos nuestras líneas para que tengan diferentes grosores. Por lo que si queremos ver los grosores mientras dibujamos, lo que tenemos que hacer es irnos aquí a la parte inferior a este botoncito que dice mostrar o ocultar grosor de línea. Le damos clic ahí y ya nos sale que el muro tiene más contraste que el resto de elementos que son bajos o que son más delicados. En este caso tenemos el muro bajo, tenemos el vidrio de la ventana. Si esta opción no les aparece, deben irse acá a esto donde dice personalización en la parte inferior derecha y aquí seleccionan esta opción que dice grosor de línea. Si yo le doy clic, lo quito y si le doy clic, vuelve y aparece. Entonces, ahora nos faltaría
la puerta. Para hacer la puerta, pues vamos a necesitar también un marco. Vamos a usar esta misma referencia. Vamos a copiarla, pero esta vez desde esta esquina, y la pego aquí. Y además voy a hacerla también del otro lado, copiarla y la pongo de este lado. Ya tengo el marco de mi puerta. Una vez que tenga el marco de la puerta, pues tengo que cambiarle, primero que todo, la capa en la que se está usando, porque estoy usando la capa de ventana. Esta es una puerta, por lo que selecciono otra vez las líneas y selecciono la capa correspondiente a puerta. Listo. Cambio otra vez capa predeterminada, puerta. Y ahora lo que voy a hacer es la hoja de la puerta. Tengo que tener en cuenta una cosa, y es que para hacer la hoja de la puerta, esta tiene que corresponder al agujero de la puerta. Y si yo puse un marco, pues el agujero de la puerta no va a ser 0.9, sino que va a ser menos. Entonces, primero lo que hago es usar la opción círculo para dibujar cuál sería el recorrido de la puerta. Me voy desde un extremo hasta el otro extremo, que hasta aquí cerraría la puerta, y tengo esa opción. Ahora voy y dibujo con la opción línea la puerta desde donde gira hasta el punto donde llegaría el recorrido. Listo. Las puertas en escala 1 en 50 tienen que representarse con cierto grado de detalle, por lo que se podría ver el espesor de dicha puerta. Vamos a darle un espesor de 5 centímetros a la puerta, por lo que podemos irnos a la opción de fase, decirle que es de 5 centímetros, o sea 0.05 metros, y hacemos aquí. Terminamos de llenar o de hacer nuestra hoja de la puerta. Listo. Ahora tengo que borrar la parte del círculo que no necesito, y para eso voy a la opción recortar, le doy como referencia este punto y acá le doy el marco, doy enter y ahora sí selecciono la parte que quiero borrar y solamente me queda el recorrido de la puerta. Y listo, y aquí ya tengo mi plano con mis ventanas, mis muros y mis puertas.